yo la mantendré en el tiempo por si alguna vez te lo piensas. La verdad es que estoy muy contento y me siento pues muy bien tratado y muy agradecido. Y la verdad es que, bueno, voy a intentar ser breve, que ya sabéis que cuando un político promete brevedad es para echarse a temblar, pero lo más importante es que podáis luego plantearme preguntas a calzón quitado. ¿Por qué escribo este libro que me ha traído algún problema? Después de... Hay una etapa en la historia del PP catalán, hace 4 o 5 años, donde estuvimos a puntísimo de desaparecer. Y hace un año recuperamos uno de los mejores resultados de la historia de nuestro partido, pero sobre todo el mayor crecimiento de una legislatura a otra que se había producido en cualquier legislatura catalana. Dices, bueno, ¿para qué te complicas la vida con un libro que tiene alguna característica especial? Y es verdad. Hay un prólogo que ha redactado Cayetana Álvarez de Toledo, muy generoso y muy cariñoso, donde explica ella que es verdad que es un libro atípico, en la medida en que los políticos normalmente escribimos 2 formatos de libro. Uno es cuando nos retiramos para ajustar cuentas con los que nos fastidiaron la vida. Y el otro, cuando estamos en activo, ni siquiera lo escribe el político, se lo encarga a alguien, un negro, para que ensalce sus inigualables virtudes unos meses antes de la campaña electoral. Y este no es así. Este, por utilizar otra expresión y no la misma que titula el libro, está escrito a tumba abierta porque, aunque os puedo asegurar que soy un optimista antropológico, lo digo muchas veces en broma, pero es cierto, si te dedicas a la política bajo las siglas del PP en Cataluña o eres optimista o lo tienes jodido en la vida, hay que ser muy optimista, mucho, efectivamente, pero estoy muy preocupado por el futuro de España. Muy preocupado. Y esa preocupación tiene que ver no tanto por los problemas que acechan a nuestra economía, a la despoblación en algunos entornos, a la cuestión de la inmigración, a la cuestión de la vivienda, que son problemas gravísimos, pero hay uno mucho más grave que parece que se haya olvidado en los últimos tiempos, que es la voluntad del Partido Socialista y de sus socios, todos, de romper el pacto constitucional, convertir España en un Estado confederal plurinacional que legalice el derecho de autodeterminación, rompiendo así la idea de la nación española, nuestra Constitución y el espíritu de la transición. La segunda razón por la que escribo ese libro, también lo explico muchas veces, es porque Noé construyó el arca antes del diluvio. Antes. Si pretendes construir el arca después del diluvio, estás muerto. Y he seguido a lo largo de mi trayectoria política con mucho interés las predicciones que personas con mucho más talento que yo emitieron en otras etapas de nuestra historia y que fueron marginadas, que fueron rechazadas, como si salieran de personajes ultramontanos radicales. De ello hablo en mi libro, pero me voy a centrar en esta breve explicación en 2. Una la emite en el año 1995 Alejo Vidal Quadras. Alejo Vidal Quadras, en un momento en el que todo el mundo competía a ver quién le hacía más la pelota a Jordi Pujol, lanza una advertencia. Sí, de cara a la galería, Pujol y Convergencia parecen moderados, constructivos, pero mientras tanto, llevábamos 5 años desde el año 90 en Cataluña con un programa llamado Programa 2000, que pretendía la construcción nacional a través del control férreo de los medios de comunicación, el sistema educativo y todas las entidades culturales. Ese objetivo último era preparar a la sociedad catalana para unos años después lanzar un golpe separatista cuando tuvieran a la sociedad suficientemente madura. Cuando Alejo lanza esa predicción, y como en política es cierto que los pájaros de mal agüero a veces prefieren no escucharse, es tratado prácticamente de radical. Es más, acaba defenestrado. Pero Alejo tenía razón. Y nos habríamos ahorrado muchos problemas en España si hubiéramos atendido a esa predicción a tiempo. 9 años después, Jaime Mayor Oreja emite otra predicción todavía más severa y dura. Señala, en aquel 2004, que la confluencia en el tiempo del pacto del Tinell en Cataluña, que marginaba y establecía un cordón sanitario contra el Partido Popular, y las conversaciones entre Esquerra Republicana, Carod Rovira, Zapatero y ETA en Perpiñán, significaban 2 cosas. La primera, que el Partido Socialista había decidido convertir a Batasuna en un socio preferente sin necesidad de que condenara el terrorismo.
Y lo segundo era la constitución de una especie de frente popular nuevo entre toda la extrema izquierda, el PSOE y los nacionalistas en Cataluña y en el País Vasco, para evitar la alternancia política en España. Bueno, hoy Batasuna es un socio estable del Partido Socialista y no ha condenado el terror. Resulta que tenía razón. Alejo tenía razón. Hace 4 años, en el año 2021, y con más dificultades todavía porque venía yo de pegarme una leche electoral salvaje, luego tuvimos la oportunidad, gracias a Dios, de remediarlo, yo emití una predicción y señalé que el proceso catalán, que había fracasado, se iba a convertir en el proceso español, que tenía como objetivo no la independencia a corto plazo y de manera unilateral, sino en expulsar a todas las instituciones españolas de Cataluña, que eran las que habían frenado el golpe, para volver a intentarlo un tiempo después. Ese proceso español iba a tener 8 pasos. 1, los indultos. 2, la supresión de la sedición. 3, la modificación del delito de malversación a medida de los golpistas. 4, la expulsión del CNI de Cataluña. 5, la inhibición del Gobierno de España en el cumplimiento de las sentencias lingüísticas. 6, la amnistía. 7, la expulsión de la Guardia Civil y la Policía Nacional de Cataluña. Y el último, la autodeterminación a través de un Estado confederal y plurinacional. Cuando emito esta predicción me pasó un poco como a Alejo y como a Jaime Mayor. ¿Pero qué dices, loco? ¿Cómo va Sánchez a amnistiar a golpistas? Se ha jurado y perjurado que no lo va a hacer en campaña. ¿Cómo los va a indultar? ¿Cómo va a expulsar a la Policía y la Guardia Civil de Cataluña? ¿Pero qué estás contando? Bien, la realidad es que de los 8 pasos llevamos 7. Queda 1. Y el libro está escrito con el deseo de que me equivoque y de que ese último paso no se dé. Bien, como han tenido ustedes la amabilidad extraordinaria de invitarme a comer y encima participar de este maravilloso clima, no les quiero encima destruir la comida y amargarles la tarde con mis reflexiones. Esto es un diagnóstico severo, pero también propongo una terapia porque creo que esto se puede arreglar. Comento varias cosas, pero me voy a centrar en 2. La primera, yo soy de los que cree que España necesita una reforma constitucional, siendo como lo soy partidario y defensor de la Constitución del 78 hasta en sus defectos. ¿Por qué? Porque nos ha proporcionado 4 décadas de progreso inéditos en España. Pero esta Constitución, que fue redactada y era lógico en el 78 de manera ambigua, hoy no nos protege de golpes internos como el que están dando Sánchez y sus socios desde el Tribunal Constitucional o desde el control de todos los organismos de control, valga la redundancia, del sistema democrático. Esa reforma constitucional debe clarificar competencias de una vez por todas, para que los gobiernos de España y los gobiernos autonómicos dejemos de tirarnos los trastos a la cabeza sobre quién tiene tal competencia o la otra. Además de aportar claridad, eso servirá para que el conde Pumpido de turno no sea el árbitro de la política española, como está pasando ahora. Y hay otra reforma que para mí es esencial y asumo que me ha generado muchos problemas internos en el partido. Soy de la opinión, y sé que es tirarme piedras en mi propio tejado, que la partitocracia en España, que en su momento en la transición podía tener sentido para consolidar un sistema de partidos fuerte en un momento de gran inestabilidad, 40 años después provoca que mi generación, tengo 49 años, de políticos sea sustancialmente más mediocre que la generación de políticos de hace 30 años. Hoy el sistema de partidos, la ley electoral y la manera en la que se controlan los contrapesos de poder provoca no solo que el talento sea expulsado de los partidos, sino que a nadie le interese meterse allí porque ve que va a acabar como el Rosario de la Aurora. El resultado es una clase política más mediocre y, sobre todo, mucho más susceptible de acabar en manos de populistas sin escrúpulos, porque la sociedad pierde su confianza en las instituciones. Esas 2 reformas para mí son esenciales. Y hay una cuestión de fondo que es más importante, y hablo estrictamente en clave catalana. Durante 40 años, las élites en Madrid han priorizado pastelear con el nacionalismo de Pujol y compañía antes que construir una alternativa real en Cataluña. El sistema de incentivos es atroz. Si eres indepe, para que se me entienda, tienes todo
el dinero, el prestigio social, los medios de comunicación y las entidades en Cataluña. Y encima, en Madrid te hacen la pelota. Si eres constitucionalista catalán, es una ruina. No solamente te machacan en tu tierra, sino que te escuchan con incomprensión, no aquí, que me habéis tratado de maravilla, sino en algunos cenáculos de poder. Ciudadanos, que tuvo muchos defectos, demostró que se podía construir una alternativa en Cataluña plenamente comprometida con la idea de España. Y con las diferencias, porque tampoco quiero repetir los errores que cometió Ciudadanos, hay que aprender también de los aciertos que tuvieron los demás. Yo me hago muchas veces una pregunta, que es una interrogación retórica, pero que creo que es muy procedente. El Partido Popular de Cataluña ha tenido en el pasado dos líderes de una brillantez extraordinaria, muy distintos entre sí, Alejo Vidal Quadras y Josep Piqué. Ambos triunfaron en todas y cada una de las tareas profesionales, académicas, de todo tipo, que se les encomendaron a lo largo de su vida. Y solo hubo una, qué casualidad, que se les atragantó y salieron de ahí también como el Rosario de la Aurora: la presidencia del PP catalán. A los dos les cortaron la cabeza cuando mejor estaban, porque se utilizaba al Partido Popular de Cataluña como moneda de cambio para otras cosas que al final acababan siendo contraproducentes. Y ese es el lío en el que me metí. De hecho, es casi milagroso que mi cabeza y mi cuerpo estén en el mismo sitio ahora mismo mientras les hablo a todos ustedes. Pero bueno, aquí estamos, no ha ido tan mal. Por lo tanto, el escribir este libro ha sido para mí también un cierto desahogo. Lo he escrito en un buen momento electoral del partido en Cataluña para que nadie pudiera interpretar que venía fundamentado en el rencor, porque no hago ninguna acusación ad hominem. Creo fundamentalmente que todos los presidentes de mi partido han hecho siempre lo mejor que han querido y han podido por España. Y además creo que la hoja de servicios de mi partido, y sé que en esta sala hay gente de todo tipo de ideologías, es la mejor con diferencia. Pero si no hacemos autocrítica de verdad, no seremos capaces de corregir los errores que cometimos en algún momento. En los años del Procés se cometieron errores muy graves y la sociedad catalana constitucionalista se sintió abandonada. Por eso estuvimos a punto de desaparecer. Si queremos recuperar las cosas, lo tenemos que hacer, uno, evidentemente desde el respeto a la verdad. A la gente que no le ha gustado mi libro, que sé que es bastante ahí de todo, me alegra saber que dicen: oye, el cabroncete este no miente, pero no tendría que haberlo dicho. Bueno, ya me conformo. No me acusan de mentir. Lo segundo es respeto a las personas, como decía hace un momento, sin ajustes de cuentas, mirando hacia el futuro. Y tercero es desde el ejercicio de la libertad y de la conciencia de que o la política se vuelve a acercar a la sociedad civil y es capaz de nuevo de integrar sensibilidades, escuchar, reformarse y regenerarse, o volveremos a vivir los mismos problemas que hemos vivido en estos años. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, vamos a ver, Alejandro. Yo veo que te has lamentado, y no digo que no tengas razón, con que el partido autonómico tiene poca autonomía frente, digamos, a la dirección nacional para poder desarrollar sus propias políticas que podrían hacer crecer el resultado electoral en el Parlamento de Cataluña. Pero esto, creo percibir, te lo pregunto por si estoy equivocado, choca en intereses, es decir, puede haber un conflicto de interés con las necesidades de la dirección general, de la dirección nacional, respecto a la gobernabilidad de España y la necesidad que tienen de contar, porque creo que ya es bastante improbable las mayorías absolutas, habrá que contar siempre con esos grupos que ideológicamente son relativamente cercanos, pero que son nacionalistas tanto en el País Vasco como en Cataluña. ¿Cómo crees que habría que afrontar ese conflicto de interés para que no se dañe ninguna de las dos posiciones? Bien, efectivamente, como comentas, acabas de hacer un resumen de la historia del problema del partido. Y por lo tanto, no es un problema de solución fácil. Yo primero me gustaría aclarar a qué me refiero exactamente cuando hablo de autonomía del PP catalán. Yo no pido autonomía del PP catalán para ser distinto del PP nacional. Pido autonomía para que podamos ser el PP con toda naturalidad como en el resto de España. Que no se nos diga, no, ahora
es que os pongo algún ejemplo. Cada 3-4 años se hacía un congreso del partido, el PP giro el catalanismo y al día siguiente giro al españolismo, perdón. Y estábamos 30 años girando, como una peonza. Así es imposible. Es decir, el PP catalán siempre se ha diseñado no pensando en que construya un proyecto propio, sino un proyecto sometido al nacionalismo. Tú tienes que ser más o menos parecido a la antigua Convergencia. No, yo no soy nacionalista. De hecho, lo explico muchas veces. Una de las decisiones de las que estoy más orgulloso, pero es más irracional y absurda para un joven que tenía vocación política, es ir a una sede del PP de Tarragona y afiliarme. Porque cuando yo me afilio, el PP tenía 0 cargos. O sea, si uno en Cataluña quiere medrar, se hace sociata o convergente, no del PP. Pero precisamente por eso se tiene que valorar que en el lugar donde el Partido Popular ha sido más débil, pero que Ciudadanos en su momento demostró que se podía construir una alternativa, construirla sin complejos. 2. En relación a los pactos. Yo he sido teniente alcalde de Tarragona 2 veces y vicepresidente de la Diputación, también con pactos con la antigua Convergencia. Estoy hablando de Joan Miquel Nadal, alcalde de Tarragona, y Josep Poblet, presidente de la Diputación, nacionalistas. Su amor por España, por decirlo de alguna manera, era limitadillo, pero eran unos hombres, 1, escrupulosamente democráticos, 2, escrupulosamente legales, y 3, escrupulosamente respetuosos con las personas que habían llegado de otros lugares de España a Cataluña. Mis padres, ejemplo del que hablo en el libro porque es bastante curioso, mi madre comunista y mi padre muy de derechas, que paz descanse. Nunca votaron a Pujol, pero es verdad que tampoco le escucharon nunca decir que la gente venida de Asturias como ellos eran butiflés, charnegos, traidores, colonos y este tipo de cosas. Por eso cuando comentas la necesidad o no de llegar a acuerdos, hay límites morales. Es verdad que el acuerdo político solo lo puedes lograr con los distintos, no con los propios. Claro, con los propios es muy sencillo. Aquí tenemos un buen acuerdo que da estabilidad a Canarias, entre distintos. Y yo he llegado a acuerdos con distintos. Pero yo no puedo llegar a un acuerdo con un golpista prófugo de la justicia que sostiene que España es un Estado fascista. No puedo. Porque si hago eso soy Sánchez. Para eso ya está Sánchez. Para llegar a acuerdos con personajes golpistas que dicen que en cuanto puedan lo van a volver a hacer, ya está Pedro Sánchez. Hay límites morales y hay líneas rojas. Estos días ha habido una cierta, ingenuidad con respecto a las verdaderas intenciones de Junts, que ha tardado una semana en verse, lo que algunos ya decíamos, que evidentemente Junts no pretende un cambio de gobierno en España para facilitarle al PP la presidencia del gobierno. Junts lo que pretende es humillar a la democracia española consiguiendo que algún alto cargo del PP vaya a rendirle pleitesía a un golpista a Waterloo y al día siguiente romper las negociaciones. Y decir, ya tenemos sometido a todos los partidos en España. Y ese es el objetivo que tienen. Y ya sé que la angustia que provoca tener a Sánchez en la Moncloa pues provoca también que se busquen atajos, pero los atajos no llevan a ningún lado. Resumiendo lo que me comentas, ¿habría alguna posibilidad de llegar a acuerdos con partidos nacionalistas tal? Los que tienen que cambiar son ellos, no nosotros. Los que tienen que pedir perdón por la salvajada que hicieron en Cataluña son ellos. Los que tienen que rectificar son ellos. Yo no les pido que se flagelen en plaza pública o brearlos en la calle, no. Lo que pido es que reconozcan que hicieron un golpe de Estado, que ese golpe de Estado ha hundido a la economía catalana, ha roto la convivencia y tiene aún consecuencias imprevisibles. Mientras no hagan esa rectificación ellos, ¿por qué tenemos que rectificar nosotros? Me pregunto. Ya sé que tú eso compartes conmigo la respuesta. Si el problema se resuelve, digamos, limitando la sobrerepresentación que tienen los grupos nacionalistas vascos y catalanes en la gobernabilidad de España, porque digamos que los votos que les apoyan son infinitamente inferiores, consecuencia del régimen electoral. La pregunta es, ¿crees, Alejandro, que debiera
de reformarse el régimen electoral para hacer más equitativo el reparto del peso de los votos entre las distintas regiones de España? Sí. Es más, lo propongo en el libro y he hecho referencia. Luego he visto, no tengo ninguna intención de competir con Espinosa Los Monteros en quién tiene la exclusiva. Pero yo fui uno de los primeros, metí una enmienda en el último congreso del Partido Popular en este sentido, que no salió adelante. Es verdad, es introducir un límite del 5% a nivel nacional para poder obtener representación en el Congreso. Que además no es una propuesta que te sacas tú ex profeso para perjudicar una ideología, es una propuesta que recomienda a la Unión Europea para elecciones europeas. Y es que quien no pase en el territorio nacional del 5% no puede tener representación, aunque la pudiera tener en circunscripciones concretas. Ellos es verdad que eso lo podrían salvar parcialmente haciendo coaliciones electorales como hacen en las europeas, que se llaman Galeuska, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que se tendrían que retratar y que sobre todo recibirían un mensaje, y es que se acabó en este caso los privilegios que el sistema les ha dado. Lo de los nacionalistas en Cataluña y el País Vasco es una cosa bastante peculiar. Han sido los grandes beneficiarios durante 40 años del sistema, que les ha hecho a sus élites ser inmensamente ricas, y encima andan lloriqueando todo el día. Y les permitimos que sigan siendo los beneficiarios, que hagan de bomberos pirómanos, que la mal llamada burguesía catalana se dedique en su momento a incendiar y financiar el proceso separatista, y ahora extienda la mano para ofrecerse a arreglarlo. Lo siento, pero nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nosotros tenemos que asumir que en Cataluña no somos el partido de las élites, somos el partido de la gente sencilla. Y que con la gente sencilla podemos crecer y podemos salir adelante. El crecimiento que tuvimos en las últimas elecciones se basa en eso, en una confrontación al nacionalismo democrática, respetuosa en las formas, pero absolutamente firme en las ideas. Yo creo que sí que se tendría que limitar. Y además, sobre todo para enviarles un mensaje en que luego ellos hagan coaliciones para salvar esa reforma legal. Y es que España ha decidido defenderse. Que España fue muy generosa en el pacto constitucional con el nacionalismo, muy generosa, y esa generosidad ha sido devuelta con un golpe de Estado, con el desprecio al resto de los españoles, con el señalamiento constante y con la idea de que España es un Estado facha. Yo es que lo siento, no tengo ninguna amargura con respecto a las personas, pero tengo muy claro que España debe afrontar una etapa nueva, porque si volvemos a caer en el bucle melancólico de los últimos años, estos tipos volverán a hacer un golpe. Y yo te hago una última pregunta, pero es la del millón. Dime. ¿Cómo crees tú que a medio plazo podrían caber en España los constitucionalistas y los independentistas? ¿Qué fórmula habría que aplicar para acabar con lo que se ha dado en llamar el problema catalán? Es verdad, Ortega hablaba de la conllevancia. O sea, el problema catalán en sí mismo no se va a resolver porque siempre va a haber un porcentaje de la sociedad catalana que no se sienta española. Yo explico mi experiencia en el libro con íntimos amigos míos que son bastante antiespañoles, pero la vida es así, las amistades pues son amistades y tampoco puedes establecer un eje político para querer a alguien o para ser amigo de alguien, pero sí dejarles las cosas claras. Es decir, no creo que la solución con la que se ha optado en estos últimos 40 años, ¿cuál ha sido? Uno, darles todas las mejoras en el sistema de financiación que han pedido en 40 años. ¿Ha servido para calmarlos? Es más, cuanto más dinero tienen, más independentistas son. Dos, han tenido la llave de la gobernabilidad con Felipe, con Aznar, con Zapatero y con Pedro Sánchez. Es decir, han decidido la política española de un modo u otro durante prácticamente 35 de los 40 y pico años desde la transición. ¿Ha servido eso para que se calmen? No ha servido para que se calmen. Se les ha dado puestos de máximo protagonismo en empresas estatales, en medios de comunicación nacionales. ¿Ha servido eso para calmarlos? No. Cuantas más cesiones se les hacen, más se envalentonan. Una de las consecuencias positivas que tuvo el 155, aunque fue muy breve, es que se demostró que no se revolucionó a Cataluña por poner orden, que lo que provoca el caos en Cataluña es no poner orden, es ceder,
ceder, ceder, pensar que si les vas dando más y más y más, ellos ahora ¿en qué están? ¿Qué están consiguiendo con Sánchez? Además de los 8 pasos que he comentado anteriormente, están trabajando para convertir a los secretarios e interventores municipales en funcionarios de la Generalitat para que no sean habilitados nacionales. Importantísimo para ellos, porque los interventores y los secretarios, sobre todo en las ciudades de más de 50.000 habitantes, frenaron también el golpe al impedir la asignación de recursos de manera ilegal a la financiación del mismo. No solamente eso, quieren una agencia tributaria propia. ¿Por qué quieren la agencia tributaria propia? No para mejorar la financiación de Cataluña, porque va a ser al revés. Van a tener que asumir el coste de 4.000 trabajadores que ahora mismo cobran de la Agencia Tributaria Nacional. No, esto no va a ser mejor financiación. Eso lo quieren porque ellos lo llaman una estructura de Estado. Y una estructura de Estado importante, porque Hacienda fue decisiva también para que los golpistas que hacían actividades ilegales, pues se les pudiera embargar las actividades que estaban realizando. Otra cosa que están en camino. ¿Por qué quieren las selecciones deportivas? Que pueda haber un partido internacional en un mundial de fútbol, Cataluña contra España. No lo hacen como pasa en el Reino Unido, que se ha hecho siempre así. A ellos el deporte les importa un pimiento. Lo hacen para dejar claro que Cataluña es una cosa distinta de España en el concierto internacional. Y alguno dirá, a lo mejor si les damos eso, se calmarán. Pues no, se calman. ¿No habría que probar lo que nunca se ha hecho? ¿Que es plantarles cara? Tú me has hecho una pregunta muy concreta. ¿Qué hay que hacer para solucionar el problema? Ceder en todo no ha servido en 40 años. ¿Y si les plantamos cara de una vez? ¿Y si utilizamos los resortes del Estado como hay que utilizarlos? ¿Si potenciamos a los constitucionalistas catalanes en lugar de humillarlos? ¿Si les damos la llave de la política catalana a la gente catalana que cree en España, en lugar de regalárselo a golpistas? Probemos algo nuevo, ¿no? Pues eso es lo que creo yo en el libro. Bueno, hace unos años hubo una especie de milagro con Ciudadanos. ¿Y dónde ha ido ese nicho, esa gran cantidad de gente que votó, que no se manifestó después en las elecciones en el Partido Popular? Como consecuencia, por supuesto, de la deserción de aquellos grandes políticos catalanes que defraudaron a su electorado. Entonces, ¿cómo vas a ocupar ese lugar? Bueno, pues aquí también hay... Presidente, amigo. Pues aquí también es uno de los temas en los que yo tengo una visión estratégica pelín distinta a la dirección de mi partido, se puede decir, no hay problema. Vamos a ver. ¿Por qué Ciudadanos fue un proyecto ilusionante en Cataluña para los catalanes que nos sentimos españoles? Yo nunca acabé en Ciudadanos, muchos de mis compañeros sí. Yo ni me lo planteé nunca, aunque veía que íbamos al precipicio. Pero en aquel momento yo soy del PP, soy de derechas. Oye, pues Ciudadanos era otra cosa. Pero lo vi con mucho interés y con preocupación. Interés porque lo veía una cosa nueva e ilusionante, con preocupación porque yo estaba en el mismo sector ideológico y veía que nos iban a comer la tostada completamente. Como así fue. Resolver con el de Urriols. Y es al revés. Urriols es más radical, si cabe, que el propio Puigdemont. Entonces, a corto plazo puede parecer que desmonta a Junts, pero en el momento en el que coja 15 o 20 diputados y se convierta en la líder del movimiento, no va a ocurrir como algunos piensan, algunos creen voluntariosamente, no. Ahora, después del proceso, lo normal es que Junts se convirtiera en la antigua Convergencia, más pactista, más moderada. No. Junts se va a transformar en Alianza Catalana. Más resentidos, más extremistas, más xenófobos y con un discurso... Ella, por ejemplo, se niega a hablar en español en cualquier circunstancia. Por una razón, dice que ella sabe hablar, bueno, claro que lo sabe, bueno, a saber, pero que ella no habla la lengua del invasor. Del invasor. O sea, ha llevado la retórica de Puigdemont un paso más. Raza catalana e invasor. Entonces, cuidado porque sé que está suscitando algunas simpatías porque como atiza fuerte y atiza bien, es una buena y hábil comunicadora, pero esto va a ser peor todavía. ¿Alguien quiere intervenir? Sí.
vamos a ver, yo 3 cosas. Primero, sobre la llave de la gobernabilidad y el poder que tienen los nacionalistas para controlar el resto de España. El gran problema que tenemos es la circunscripción electoral provincial, es que está clarísimo. Eso fue un gran error de la Constitución española y lo que supone es que, unido al sistema DON, los que tienen mayoría territorial en un lugar acaban teniendo mucho más peso del que deben. Eso, precisamente, intentó acabar con ello el movimiento del 15M, que para nada era un movimiento de izquierdas y podemitas, sino que lo que pretendía era la igualdad del voto de todos los españoles. Pero lo hicieron desaparecer con una maniobra absolutamente de birli-birloque, apoderándose del movimiento del 15M Podemos cuando no era un movimiento de izquierdas. Y aquello desapareció. No sé si porque a nadie le interesaba al final el que realmente hubiera una igualdad en el peso del voto de cada español, ya que al final Podemos, que se apoderó del 15M, al final fue el que más utilizó la relevancia de los territorialismos para conseguir más poder. La segunda cuestión, el tema de la llave de la gobernabilidad de los nacionalistas. Has dicho que siempre han tenido la llave de la gobernabilidad cuando no ha habido mayorías absolutas, y eso es incierto. Para mí el gran responsable de lo que os pasa en Cataluña ahora mismo fue José María Aznar, cuando eligió a Jordi Pujol en lugar de a Julián Guita, cuando eligió el proyecto nacionalista por encima de un proyecto estatal y nacional en el que se pusiera de acuerdo con los más divergentes en políticas, pero que podía perfectamente haber hecho, solo que hubiera tenido también el más control del que tuvo, porque dejando a Jordi Pujol hacer lo que quisiera, le dejaron a él hacer lo que quisiera. Elena, por favor, ¿puedes sí. la pregunta concreta? No, bueno, a ver. Es que si no, no puedes. Vale, y la tercera cuestión es la de Ciudadanos, que por desgracia yo creo que se fue al garete no porque los catalanes no estuvieran de acuerdo, sino porque la ambición personal de Albert Rivera le pasó lo mismo que a José María Aznar. En vez de tirarse al suelo para conseguir que Sánchez no se vendiera a los nacionalistas, que es lo que tenía que haber hecho, hizo un pulso que acabó provocando totalmente lo contrario y hundió el mismo a Ciudadanos. Entonces, yo no sé hasta qué punto el PP puede ser la solución del problema, cuando José María Aznar, para mí, fue uno de los grandes artífices de la situación actual de Cataluña. A ver, empezando por el final, lo que has comentado del error de Albert Rivera, que tuvo muchos aciertos, no solamente estoy de acuerdo, sino que ha formado parte de una conversación que hemos tenido aquí justo antes de empezar el debate. Efectivamente, después de haber logrado una posición estratégica extraordinaria en la que ellos habían prometido que si tenían la llave de la política española serviría para que junto con alguno de los dos partidos nacionales los separatistas dejaran de tenerla, no la ejerció y así le fue, se acabó. La segunda cuestión, no puedo estar de acuerdo, y no porque sea de un expresidente de mi partido, porque creo haber demostrado que cuando discrepo de algo lo digo. La posibilidad de que en el año 96 el Partido Popular, miembro del Partido Popular Europeo, año 96 todavía, pactara un gobierno con el secretario general del Partido Comunista de España, partido todavía formalmente sometido al Pacto de Varsovia, que se disolvió unos años después, era algo absolutamente inimaginable, imposible, y además que nadie hubiera aceptado bajo ningún concepto de la vida. O sea, claro, puede haber personas a título individual, porque además Anguita, ya nos gustaría que Yolanda Díaz y compañía fueran como Anguita, ya lo sé, pero no juzguemos con los prismáticos de 2025 las decisiones de 1996. Ojo, que he dicho, y lo mantengo, ojalá hubiera estado más atento Aznar, en este caso, cuando Alejo hizo algunas advertencias que luego se cumplieron, efectivamente. Pero en aquel momento era el único acuerdo posible. No había más. No, con Anguita, es que la política
la política es el arte de lo posible también. Un partido con el secretario general del Partido Comunista era inviable en el año 95 para el Partido Popular. O sea, es más, era inviable para cualquier político europeo en aquella época. No se podía pactar, era el Partido Comunista. En el año 2000, Almunia se hunde porque firma un preacuerdo electoral con Paco Frutos, secretario general del Partido Comunista Español. Los tiempos han cambiado, pero en aquel momento eso era así. Con respecto a lo primero que comentas, yo creo que el error no es tanto elegir una circunscripción provincial o autonómica que provoca lo mismo. Todas las democracias del mundo, menos Israel, tienen circunscripciones. Solo Israel tiene circunscripción nacional de proporcionalidad pura. En Estados Unidos, las primeras elecciones que gana Trump, gana en distritos electorales y pierde en voto nacional. Y eso ha pasado en múltiples lugares. Es decir, ese no es un problema exclusivamente de España. Yo creo que más que discutir la provincia o la región, porque un sistema de circunscripción único en España es inviable, no ocurre en ninguna nación del mundo, en Francia hay distritos y regiones. En Gran Bretaña lo mismo, en Alemania hay Landers, siempre hay una circunscripción, siempre, porque en derecho electoral el voto se emite, pero siempre tiene que tener una territorialidad concreta. O sea, eso es así y va a ser siempre así. Yo creo que es mucho más factible lo que hemos comentado antes, de introducir un límite nacional del 5% para evitar que estos partidos pequeños acaben teniendo el control de la política española. ¿Más por ahí? ¿Alguien más? Sí, ahora, Alejandro, oye, muchísimas gracias, encantado, me ha encantado tu intervención. Te hablo, yo estuve en Ciudadanos, tuve cargos orgánicos aquí, fui candidato a las elecciones. Después Salena le rebato un poco lo que ha dicho Albert Rivera, porque yo creo que Albert Rivera ha sido uno de los pocos políticos en España que cuando vio las barbas mojar, dimitió, ¿vale? Lo digo porque hay otros que hoy están en la presidencia del gobierno. Entonces, la pregunta, siguiendo, es ¿hasta qué punto vosotros sois en Cataluña herederos de Ciudadanos? ¿Vale? También te digo una cosa, o sea, yo como Ciudadanos no era un partido dicen que era un partido de centro, yo desde dentro viví que Ciudadanos era un partido que la mitad eran de izquierdas y la otra mitad éramos de derechas. Hoy estoy en el PP, ¿eh? Sí. Bueno, vale. Vamos a ver, la primera cuestión. Efectivamente, del mismo modo que he señalado errores que creo que cometió Ciudadanos y aciertos, voy a decir lo mismo de dos personas con las que compartí batalla. Es decir, es evidente que Albert Rivera e Inés Arrimadas cometieron errores severos que les costaron el partido en tiempo récord. Pero estuvieron allí con nosotros dando la batalla cuando darla era muy complicado de verdad. Porque el ambiente que había en Cataluña entre los años 12 y 19, gracias a Dios no te pegaban tiros como en el País Vasco, o en Cataluña ETA, que también mató mucho. Pero solo faltó eso, ¿eh? O sea, solo faltó el tiro en la nuca. O sea, fue realmente desagradable y realmente difícil, y ellos estuvieron ahí dando la cara, y dando la cara de manera brillante, y por lo tanto hay que quitarse el sombrero en eso, que no tapa los errores, pero bueno. Ciudadanos, todavía es más complicado la gestión del post-Ciudadanos en Cataluña que en el resto de España. Porque tú dices, la mitad vienen del PSOE, la mitad vienen del PP, ¿no? En Cataluña la escisión gorda fue del PSC, que era el partido alfa, grande, nosotros ya éramos pequeños. Entonces, claro, nosotros tenemos ahí un problema, y es que defendiendo y compartiendo la España constitucional con gente de Ciudadanos, que es más bien de centro-izquierda, nuestras propuestas de bajadas de impuestos, de más seguridad ciudadana, etcétera, etcétera, hay alguna gente que les chirría un poco porque le parecen muy derechistas. Entonces, es para nosotros un poquito más complicado. Pero, creo que en Cataluña se abre una oportunidad en la medida en que el PSC vaya más allá todavía de las cesiones que está ofreciendo al separatismo. Ahora les ha ofrecido 2 o 3 muy, muy gordas, y que han pasado desapercibidas porque ahora la gente está pensando más en la inmigración y en la vivienda, y el tema catalán ya no le interesa a nadie. Pero el gobierno de Salvador Illa
ha puesto por escrito que va a incumplir las sentencias judiciales en materia lingüística. Ojo, eso es muy grave. Pero no solamente eso, sino que se ha negado a corregir los libros de texto donde se manipula la realidad hasta decir que Cataluña es un Estado de la Unión Europea. Y se han negado. Porque ahí es donde tenemos nosotros